la última presentación de este panel, Máximo Bolato. Todo tuyo, 20 minutos. Buenos días a todos y a todas, gracias por acá, gracias a la coordinación del programa China por Organización y al equipo que se encargó de organizar y coordinar la parte de logística y por la persistencia en que el espacio exista y que sigamos generando conocimiento sobre China desde este lugar del mundo que es tan importante para poder intervenir en los debates académicos, científicos y políticos. La mayoría de los estudios que hay sobre China en el mundo, China global, sobrevuela una idea de una pregunta que es: ¿hay algo en particular, singular, en el modo en que China opera en el mundo? No se trata simplemente de capitalismo, o sea Estados Unidos, sea europeo, sea chino. Hay una lógica capitalista con sus mutaciones y modulaciones históricas, pero que no sería común a todos estos actores y China no tendría nada singular. Yo me hago esta pregunta, que es una pregunta muy amplia, y la hago desde un punto de vista muy específico, un punto de vista etnográfico, antropológico, explorando las operaciones de empresas chinas en el sector del litio, en las 3 provincias donde operan. Yo sigo 3 empresas, haciéndome esta pregunta que no es una pregunta y que busca identificar una esencia, sino que es una pregunta empírica. ¿Cómo se refleja el chino en el modo en que operan las empresas chinas? ¿Cuáles son los criterios que podríamos utilizar para identificar esas dimensiones chinas en el modo en que operan estas empresas? Bueno, empresas chinas en América Latina, datos. A ver, pasa. Yo lo tengo que pasar. Ah, ¿Querés venir yo estoy acá? compartiendo. Ah, Bueno, simplemente dato de color que hay 5 empresas que concentran más del 42% de la inversión china en América Latina, minería, infraestructura y economía. Y en Argentina, de acuerdo a la Cámara de Comercio Argentino-China, Comercio e Industria Argentino-China, hay 82 empresas radicadas que tienen, y este es el criterio, casas matrices en China. Ahora bien, ¿qué es lo chino de las empresas chinas? ¿Cómo identificamos esa dimensión? Y ahí creo que hay que empezar a desarmar la categoría china de las empresas chinas. Y no lo digo como un juego de palabras, sino como una pregunta empírica. ¿Qué vemos cuando vamos a observar, hacer entrevistas, analizar documentos en las empresas chinas? Bueno, esos criterios pueden ser, primero, el origen del financiamiento de las empresas. Podría ser el origen. Sabemos que hay 2 grandes bancos que son los que financian, en último término, el Exim Bank y el Banco Nacional, el Banco de Desarrollo de China, que son los que financian las inversiones, sobre todo en el sector extractivo. El origen nacional de los propietarios de la empresa, pero también es relativo, porque hay muchos empresarios chinos radicados en otros países, Canadá, Australia, Estados Unidos, que tienen sus empresas. Hay muchos inmigrantes chinos que tienen sus empresas, que son contratistas de empresas, que tienen empresas grandes. Entonces, ¿son propietarios, son o chinos o no son chinos? El origen nacional de los equipos de gestión, los trabajadores, los contratistas, el origen nacional de la tecnología y el conocimiento utilizado. Vemos en muchas de estas empresas camiones, grúas, toda una serie de maquinarias que son chinas, y lo vemos con los caracteres. O un modo de concebir y organizar el trabajo y la producción, un tipo de despliegue simbólico y material del poder en el territorio, que estaríamos más cerca de esta idea de hegemón. Hay algo particular que es de lo chino en el modo que se despliega en el mundo y se hace presente en el territorio. Bueno, estos serían algunos de los criterios entre los que podemos sumar otros para identificar lo chino de las empresas chinas. Por supuesto, esto tiene jerarquía, no todos tienen el mismo peso. Yo los hago un listado así rápido para compartirlo con ustedes. Algunos preconceptos sobre las operaciones de las empresas chinas en el mundo. Bueno, que son un bloque homogéneo. Todas están coordinadas, todas se imponen. La figura del desembarco, que ya no la utilizamos tanto, pero que circuló mucho tiempo, tantos artículos sobre el desembarco ¿no? Y la figura es un modo de concebir el despliegue del poder que no es solo simbólico, sino también es material. La idea que priman los objetivos geopolíticos por sobre los económicos. O sea,
No importa si pierden plata, lo importante es tener un lugar preponderante, protagónico en toda la cadena de valor, asegurarse el acceso a minerales, etc. Lo geopolítico, lo estratégico por sobre lo económico. La idea de que buscan implantar un modelo chino de organización laboral, o sea, que traspolan modelos de empresas chinas, los traspolan a Fiambalá, los traspolan a Salta, los traspolan a Jujuy. La idea de que privilegian trabajadores y proveedores chinos. Y lo último, la idea de que el Estado chino es una entidad monolítica que dirige las operaciones globales de todas las empresas estatales o privadas a través de un único plan maestro. Hay un plan maestro y después hay emisarios de ese plan maestro que se despliegan en el mundo. Voy a contar un poco qué encuentro yo en mi trabajo de campo en relación con estos preconceptos. Podríamos agregar otros sobre las empresas, cómo operan las empresas chinas, un cuadro general sobre la minería de níquel en Argentina. Hay 62 proyectos en diferentes etapas, todo el tiempo esto va cambiando, hay presencia de empresas de todos lados, el protagonismo del litio, las inversiones chinas en litio, de minería, 6 de 9 están concentradas ahí, pero de las 6 empresas que están extrayendo ya litio, producen carbonato de litio, solo 2 son chinas, y hay un punto, el último punto que es muy importante, que es que el predominio del carácter provincial municipal de las empresas. Muchas veces cuando hablamos de China, en realidad estamos hablando de la internacionalización de provincias chinas. Y esto incluso yo lo veo en cómo se conforma el staff, de dónde vienen los trabajadores, de qué universidades vienen los ingenieros. Porque, como ustedes saben, en China hay una fuerte predominancia, como en otros países del mundo, de las redes étnicas, políticas, familiares, etcétera, que son redes totales. Ahí circula de todo. Entonces, el carácter, más que la internacionalización del Estado chino, vemos una internacionalización de las provincias y localidades chinas. Ahora bien, ¿qué encuentro yo en mi investigación de campo, haciendo investigación en estas empresas? Primero, ¿son emisarias del Estado chino? Lo que encontramos es que privilegian objetivos económicos, o sea, buscan ganancia económica balanceado con objetivos estratégicos geopolíticos. No hay una predominancia total de una cosa y otra, y esa combinación va cambiando en función de los escenarios, de los contextos geopolíticos, los contextos locales, la caja de la empresa, si necesita más caja, menos caja, vende, compra, las oportunidades que surgen, surge un salario, el salario es un bien financiero, un dinero que se compra, que se mantiene, y en función de eso se ve si se lo produce o no. Las colegas que trabajan sobre el litio lo pueden quizás desarrollar más a esto, pero no hay una primacía, lo que encuentro yo, y más bien para compartir con ustedes estos resultados totalmente preliminares, una primacía de lo geopolítico, lo estratégico por sobre lo económico. O sea, quieren ganar plata. Si ven en el litio, la mayoría todavía no ha ganado plata porque el litio ha bajado mucho el precio, la cantidad de plata que invierten las empresas ha sido enorme, pero siguen invirtiendo a menor velocidad. Segundo punto, no operan siguiendo un plan uniforme dictado por el Estado chino, ni tampoco operan como un bloque, sino que difieren entre sí y compiten unas con otras. Y esto es muy fuerte como se lo ve en el campo. No están coordinadas como hasta allá, como de acá, sino que hay competencia, hay diferentes estrategias de despliegue territorial y eh, y tampoco siguen un plan que ya estaría pautado de antemano, y después vamos a ver un poco conceptualmente cómo estudiar esto. Tercer punto, decía la importancia del origen provincial local, para esta internacionalización esto ya lo mencioné, es una internacionalización de las provincias chinas, y si bien buscan contar con el 100% del capital accionario y del management, o sea, quieren operar solas, como la mayoría de las empresas del mundo, o sea, en la mayoría de los casos empiezan haciendo alianzas, estas joint ventures, y empiezan operando en forma coordinada, acuerdos, asociaciones, etcétera, con empresas de otros lugares, locales o internacionales. Por favor. ¿Cuáles son las estrategias de adaptación y localización que tienen las empresas? Las casas matrices, por lo que he encontrado, le dan pautas muy generales. Y esto en realidad es lo que pasa en China. O sea, tomen el financiamiento, vayan y vean y arréglenselas. Lo digo exagerándolo, un poco analizándolo, etcétera, pero no hay una
una pauta de acción totalmente estipulada, con una especie de manual de procedimiento de cómo actuar, que podría incluso traspolar luego la misma minera que trabaja en Sichin, que estuvo en Serbia, o otra que estuvo en Zambia, o que estuvo, bueno, traten de hacer lo mismo, de cómo vincularse con el sector político, cómo reclutar trabajadores, cómo hacer alianzas con otras empresas, etcétera, cómo postular, aplicar el financiamiento local o regional. No hay unas pautas de acción de la Casa Matrices muy detalladas, tienen que ser generales. Entonces, las estrategias de acción se elaboran localmente por los actores que están inmersos en las actividades locales. Y como son actores relativamente nuevos en el sector minero argentino, y eso es muy importante mencionarlo, son nuevos. O sea, tienen pocos años las empresas chinas en el sector minero argentino, a diferencia de las empresas canadienses, ni que hablar norteamericanas y de otros países. Por lo tanto, esta novedad hace que no sepan de antemano cómo intervenir de manera efectiva en el ámbito local en términos políticos y sociales. Cómo lidiar con los sindicatos. Entonces, sus estrategias aparecen de un aprendizaje situado mediante prueba y error. ¿Quiénes se encargan de desplegar esta estrategia de localización y adaptación? Yo encontré que tienen un rol muy importante los intérpretes chinos, que terminan siendo muchas veces quienes van y hablan con los concejales, con el intendente del pueblo, con el gobernador a veces, los intermediarios y lobistas locales, los estudios jurídicos locales. Esto aparece con mucha fuerza, cumple un rol clave en hacer que la empresa aterrice, entienda, sepa cómo navegar esos sistemas normativos, jurídicos, esos sistemas de alianzas políticas. Y esto, hay muchos estudios que muestran lo mismo para las empresas chinas en otros lugares del mundo, pero lo podríamos también para otras empresas, ¿no? Los estudios son los que tienen la brújula, venden la brújula de cómo moverse en diferentes planos, ¿no? Las élites políticas y socioeconómicas locales, ya locales, sobre todo provinciales, universidades, agencias estatales, municipales y provinciales, empresas contratistas locales. O sea, cuando uno ve una empresa china es un ecosistema de empresas locales, de contratistas y proveedores locales, que puede ser la cooperativa local que posee los trajes, la vestimenta de trabajo, que hace el catering o que construye la planta y es una empresa de ingeniería, que a su vez no hay muchas empresas, sobre todo en esa zona, que tengan la escala, el know-how y el financiamiento para proveer de ciertos servicios que requieren esas empresas. En términos generales, los CEOs, los managers chinos, tanto los que están presentes con cierta frecuencia en el campo como los que vienen para situaciones concretas, reservan su participación directa a las negociaciones de alto nivel con gobernadores y funcionarios nacionales. Y el último punto es la ambivalencia de las comunidades locales, sindicatos y sectores populares. Hay resistencia, por supuesto, pero también hay aceptación, colaboración y apoyo. El mismo grupo que resiste contra la minera tiene parte de su familia trabajando en la minera. Tiene parte, o está buscando trabajo y van saltando diferentes mineras. Entonces, es un mundo de grises, no es un mundo de blanco-negro. A la empresa y los que resisten a la empresa. Es un mundo, y eso va cambiando todo el tiempo. Personal de las empresas. Bueno, sabemos que el próximo, por favor, las leyes mineras, en términos muy generales, porque está la ley nacional, la ley provincial, y las leyes que ponen los municipios, que aparecen y desaparecen, se arreglan, la excepción de las particularidades también de los funcionarios locales, los intereses de los funcionarios locales. Pero en términos generales estipulan que la contratación local de mano de obra, de proveedores y servicios tiene que ser no menor al 70%. En muchos casos es difícil de cumplir esto, porque no hay personal suficientemente capacitado para lo que requieren las empresas. Entonces, tienen que ir a buscar un poco más allá, pero ahí ya se arman ciertos problemas porque contratan en otra provincia. Entonces, hay toda una serie de problemas en torno a la famosa, ese mantra de la contratación local, ¿no? ¿Qué es la contratación local? Pero en términos generales tiene que ser no menor al 70%. Mano de obra china, está lleno de chinos por todos lados, están la invasión, esta imagen que muchas veces la tomamos como replicando lo que
imágenes que circulan sobre las empresas chinas en África. Y sí, hace 20 años atrás sí había pequeñas empresas, había trabajadores chinos haciendo rutas, o sea, tirando obrea, o sea, trabajos muy poco calificados. Eso había hace 20 años atrás. Hoy en día ya hay muy poco, en algunos sectores hay, por ejemplo, la minería artesanal de oro en Sudáfrica. Hay un enorme problema en torno a la presencia de trabajadores chinos. Todo lo que es infraestructura que no requiere mucha calificación, hay ciertos sectores de la presencia importante de trabajadores chinos, pero no es el caso de Argentina y de la mayoría de los países de América Latina. Y si es el caso de situaciones o periodos muy reducidos. O sea, porque la mayoría son trabajadores calificados y hay una supremacía, ahí la mencionaron hoy, de los ingenieros. O sea, creo que es muy importante entender el rol de la ingeniería, como mencionó Diana, el estado de infraestructura, ¿no? O sea, China es un país de infraestructura, lo que exporta al mundo es know-how en términos de infraestructura. ¿Quiénes son los que llevan adelante el día a día? Los ingenieros. Entonces, se siente un ingeniero argentino con un ingeniero chino, y eso es algo que a mí me estoy tratando de explorar. Hablan el mismo lenguaje. Un ingeniero chino firma el plano que trajo de la planta ya prefabricada que trajo desde China, que la quieren porque la quieren armar acá. No es posible porque el territorio es diferente, las condiciones climáticas, los materiales no están tan disponibles. No es como en China que mandás un teléfono y tenés material de sobra, acá no. Entonces, el rol de los ingenieros, en términos generales, los trabajadores chinos son personal muy calificados que vienen de sus casas matrices, salvo los traductores, que postura para un trabajo que aparece en algún lado, sino la mayoría son personas que se van a tener que ir 6 meses a Fiambalá, a Perico, a lugares en Salta, a hacer esta parte de la planta. La persona, o sea, y yo inocentemente le preguntaba a una persona encargada de recursos humanos china de una empresa, bueno, pero esto de las personas postulan, ¿cómo es? Es que, porque forma parte también de la carrera de los ascensos de la empresa. ¿Va? Con ese objetivo, con un objetivo bien específico. Mirar esa parte de la planta, esa parte del proceso químico, etc. Entonces, y la mayoría de esos trabajadores tienen un rol de supervisión técnica. O sea, siempre viene con un rol de supervisión técnica, aun cuando haya un supervisor local formado, con muchísima experiencia, etc., tiene un rol de supervisión técnica. Entonces, hay un escaso personal chino de baja calificación técnica, y la mayoría del personal argentino trabaja para proveedores y contratistas locales. La mayoría no tiene jefes chinos. En una planta de 800 trabajadores, los que tienen jefes chinos, los que trabajan día a día con jefes chinos, son los ingenieros que tienen un rango bastante alto dentro de la estructura empresarial. El resto no tiene jefes chinos, sobre todo si es una planta que está en el proceso de construcción, sobre todo si es personal con bajas calificaciones. Conflictos interculturales, también este es otro, yo como antropólogo, con nuestro fondo de comercio y la cultura, ¿no? Sería como el gran tema, ¿no? Sí, hay conflictos interculturales y tienen que ver con muchas cosas. Lo interesante es que todo el tiempo los actores refieren a la cuestión de las diferencias culturales como el foco del conflicto. ¿Qué crees? Nosotros somos argentinos, esos son chinos. Entonces, siempre en términos de cómo se ejerce la autoridad, la planificación, la organización del trabajo, imágenes que circulan. Los argentinos exigen explicaciones, gestionan órdenes, desafían la autoridad, como una visión normativa del trabajo. Todo el tiempo están queriendo que le den guías, cómo hacer protocolos de acción. Esto se aplica sobre todo para los ingenieros, ¿no? Mientras que los chinos, imágenes que hay sobre los chinos, acatan órdenes sin protestar, y explicaciones, privilegian la eficiencia de la velocidad del trabajo. O sea, el trabajo es el trabajo que se termina. O sea, no importa el horario del trabajo, etcétera, se termina. No distinguen entre la vida laboral y la vida privada, claro, porque quieren solamente para trabajar. Y si hay que estar 24 horas trabajando para terminar la tarea, lo van a hacer. Entonces, hay una visión pragmática del trabajo, de aprendizaje, resolución de problemas sobre la marcha. Y esto ahí hay una noción diferente de lo que es la eficiencia. Están todos los trabajos de François Julian sobre la noción de eficiencia en el mundo chino, que creo que trasladado al mundo de las empresas, entender que, bueno, el mundo, la cosmología china, siendo un poco esencialista, es un mundo que privilegia es un pensamiento del hacer.
no es un pensamiento teórico en el sentido de cómo lo... O sea, la teoría es una práctica. Todo el tiempo se aprende haciendo. Entonces, y si no, se tira abajo, se modifica, se arregla. Eso cualquiera que haya ido a China lo ve de un modo muy palpable. O sea, es un pensamiento, una teoría de una teoría práctica. O sea, se aprende haciendo de los errores, de los aciertos, todo el tiempo. La práctica, la acción está en el centro del proceso de aprendizaje. Entonces, pero las diferencias culturales no son estáticas. O sea, se producen y negocian en la interacción. ¿Qué es lo chino y lo argentino que genera conflicto? Eso aparece en la interacción. Algunas empresas chinas comen por un lado porque no pueden comer comida en los locales, los argentinos comen por su lado, pero otras no. En otras sí comen algunos chinos, otros argentinos, en otras combinaciones. Pero también responde a diferentes vínculos personales con la actividad laboral. O sea, los trabajadores locales viven ahí. Los trabajadores chinos, como cualquier expatriado, vienen para hacer ese trabajo. Son pocos los que realmente se quedan mucho tiempo, que en realidad son los que en general son los que, por ejemplo, los traductores. Ya voy empezando a cerrar. Bueno, 3 minutos. bueno, ¿cómo se hacen visibles las empresas en el territorio? ¿Cómo aparecen los chinos en las empresas, no? Y ahí también difieren las empresas, algunas que se hipervisibilizan, todo el tiempo quieren dar cursos de China, hay dragones, festejan el año nuevo chino, o sea, porque creo que eso también, eso es una forma de vincularse, le enseñan clases de chino a sus trabajadores, hay cosas, los chinos están por todos lados y otras que no, otras que me dijo una persona de una empresa me dijo, nosotros somos una empresa local con capitales chinos. Entonces, todo lo que hace esa otra empresa, que todo el tiempo le quiere, dice, nos parece absurdo, nos parece, no solo digo, nos parece que no es innecesario. Porque ¿qué le vamos a enseñar nosotros en China? Y toda esa especie de puesta en escena de los chinos frente a una población local que quizás no les interesa. Hay algunas empresas, por ejemplo, hacen estos trabajos de team building. En China es muy importante, cualquiera que vaya al país de China, todo el tiempo hay cantos, bueno, algunas empresas lo hacen. Imagina ser un trabajador que va ahí y de golpe tiene que hacer baile, tiene que hacer toda una serie de cantos, tiene un régimen bastante militarizado. Sí. Estamos fotos. Bueno, ese es el acceso a una de las empresas, una oficina en planta. Este es, siguiente por favor, este es el comedor del personal de una empresa, esta es la sala de reuniones, también de una empresa, esta es otra empresa. Ahí vemos trabajadores chinos locales trabajando en conjunto. El siguiente, formas de marcación del territorio. Bueno, de golpe uno va andando por ahí y se encuentra con, cerca de Fiambalá, esto. Ahora creo que los sacaron. Bueno, ¿Qué dicen los tratar el ambiente como la vida. La opción que pusieron. Instrucciones para el señor turista en chino y en español. Imagínense, el señor turista se encuentra con esas instrucciones. Avisos colocados por la empresa, en este caso el gobierno provincial, frente a dos lagunas y a la base del volcán. O sea, hay un trabajo conjunto entre el gobierno provincial y empresas. ¿Cómo se aparece visualmente y simbólicamente lo chino? Este es el acceso a una planta de café, por favor, a mi gusto, a las 4 banderas, Argentina, China, Salteña y la empresa. Son terminando. Esto es el festejo de la celebración de la Pachamama en la planta de café, ahora en Salta. No apareció ningún chino en ese personaje. ¿Cómo? Celebración de la Pachamama, bueno, interesante, todos los que pasamos el Bolivia, mostré esto, y todo decía, bueno, pero ¿quién hizo ese pozo absurdamente grande que no se hace notar? Bueno, esto es el almacén en Fiambalá, como ya anuncia sus cosas el chino, y me quedan un par más, 3 y ya termino. Conflictos laborales, bueno, hay percepción de que los trabajadores locales están excluidos de roles directivos y jerárquicos, hay percepción de que las empresas trasplantan un modelo chino de relaciones laborales, pero en los hechos no se confirma tanto. Sí se confirma es que
Los trabajadores chinos están disponibles las 24 horas para trabajar. Los trabajadores locales no, porque tienen otro régimen, otra vida, y viven ahí, es obvio. Pero hay denuncias de horarios excesivos, problemas de seguridad laboral, abuso de autoridad, iguales de los pagos. Casi todas las denuncias son a empresas contratistas. Las tres grandes problemas que hubo son trabajadores locales que denuncian a empresas contratistas locales que trabajan para los chinos. Pero, y acá cierro, las tres fotos. Las denuncias, en el caso de Fiambará, por ejemplo, en un caso se hicieron en chino. Siguiente, por favor. Y es interesante porque yo, el primer cartel dice, bueno, Sechin no paga, y la vez se corrió, y el otro dice, dice así, Sechin es un Chenyu, una frase hecha, que son 4 caracteres, y me pareció muy raro, porque yo no lo entendía ese espacial, y me dijo, mira, eso, y alguien que sabe de chino. Entonces, no, imagínense, pueblo, Tlamalá, la acción colectiva es chino, contra una empresa contratista local, no contra el Estado, cortando el ingreso a la empresa. El chino usando un Chenyu que lo podemos, como todo en China, rastrear Confucio, no sé qué. O sea, lo podemos rastrear, pero que no es una frase cualquiera, no lo hace cualquiera estudiando el TUI, como nosotros, o estudiando el chino, es alguien que tiene que conocer el chino. Incluso algunos lo representé en otro lugar y decían, bueno, hay alguien que en realidad no es simplificado, es chino con caracteres tradicionales. Entonces, hay algo interesante también ahí de cómo la acción colectiva se está modificando en base a esta presencia, pero la acción colectiva contra o dirigida contra artistas. Otro problema que hubo con Cáncer también fueron contra artistas locales. El gran problema es que como esta empresa, y es un gran problema para las empresas chinas, claro, ¿cómo lidiar con los conflictos laborales de este tipo? O sea, es imposible que corten el fraude de una empresa. Inconcebible. Esta empresa cambió su CEO, su equipo de gestión 3 veces en un año. Entonces, ¿cómo? Entonces no era que ponen el plan maestro, mandan a sus emisarios. No, no funciona. Viene otro y van cambiando hasta que uno da la tecla de cómo vincularse con los sectores locales. Y entonces, en la última, entonces hay 3 categorías que quiero mencionar. Una, la noción de improvisación dirigida, una categoría que viene de Yuan Han, que es una politóloga china, que dice, bueno, en realidad en China tampoco, dentro de China no hay un plan maestro. Hay una serie de coordenadas que el Estado determina, establece para los actores económicos, sean estatales o privados, estatales, los servicios funcionan como franquicias. Dice, bueno, dentro de este marco, hagan lo que puedan. Bueno, vemos todo el tiempo las zonas, en estos 30 años, las zonas de experimentación. Vamos a abrir el libre mercado acá, en esta zona. ¿Funciona? ¿No funciona? Lo vamos a ampliar. Esta idea de la experimentación se la toma muy en serio. La improvisación se la toma muy en serio. Entonces, lo mismo pasa cuando estas empresas salen al mundo. Porque también saben que buena parte de lo que van a hacer está ligado a la capacidad de improvisación, de experimentación, de ensayo nuevo. La otra noción, que lo anticipaste vos, es la noción de coproducción. No podemos entender a las empresas chinas mirando solo las empresas chinas, porque las empresas chinas, buena parte es un ecosistema, un conjunto de empresas que no son chinas. Las operaciones de la empresa china es producto, resultado de una coproducción de una multiplicidad de actores que precios mortales. Y la última categoría es la noción de agencia. ¿Tienen agencias bancarias locales? Nosotros tenemos agencias. Bueno, ahí la pregunta hay que desarmarla mucho, porque sí, las élites locales tienen muchísimas agencias. Hay una enorme instrumentalización de la presencia china para élites que están en decadencia y en función de la presencia china, bueno, poder revitalizarse. Actores políticos que todos quieren tener su inversor chino. Entonces, esto lo vemos en el terreno, lo vemos en África también. Yo todo el tiempo miro lo que pasa en las empresas chinas en África. Todo el tiempo, o sea, hay enormes marcas de agencias porque la improvisación entendida no como un no sé qué hacer, sino como vamos modificando nuestra estrategia en función de los resultados concretos que van apareciendo. Bueno, las alianzas, las negociaciones en diferentes planos es una particularidad, ahí sí creo,
el pragmatismo radical es una particularidad del modo en cómo opera la cerveza china. Muy diferente a lo que pensamos que es algo como un bloque monolítico que se impone de forma unívoca en todo el mundo. Gracias.